color es una moneda de cambio. En el mundo del espectáculo la mayoría paga con el tiempo, con dinero, con dignidad. Pero en Tampa, Florida, en el umbral de una nueva década que prometía limpiar los excesos de los 80, un hombre decidió pagar con carne. No fue un accidente, no fue un performance de una sola noche, fue un ritual repetido 12 veces. Clem Benton, un bajista de 22 años con una voz que sonaba como el arrastre de placas tectónicas, se marcó a fuego una cruz invertida en la frente. No era maquillaje, no era látex, era una cicatriz permanente, una quemadura de tercer grado que en sus propias palabras llegó a exponer el hueso del cráneo. Bienvenidos a 1990, el año en el que el death metal dejó de ser un rumor subterráneo intercambiado en casetes granulados para convertirse en una amenaza tangible a la seguridad nacional, al menos según los televangelistas y los grupos de vigilancia moral. En el centro de esta tormenta no había un ejército, sino 4 tipos de los suburbios de Florida que tomaron las lecciones de Slayer y las llevaron a su conclusión lógica y aterradora. Hay una leyenda urbana que dice que el contrato discográfico de esta banda se firmó bajo amenaza, que su líder irrumpió en una oficina de Nueva York y exigió ser fichado insultando al ejecutivo más poderoso. Para entender la monstruosidad que es el álbum Deicide, primero debemos entender el pantano que lo engendró. A finales de los años 80, Tampa, Florida no era conocida por Disney World. En el underground global, Tampa era la capital mundial del death metal. ¿Por qué allí? Porque en un lugar de jubilados y turistas, los musicólogos y los protagonistas de la escena apuntan al clima, el calor opresivo, la humedad que se pega a la piel y las tormentas eléctricas violentas de la tarde. Crearían una atmósfera de aislamiento y agresión. No podías salir a jugar, te encerrabas en garajes sin aire acondicionado a tocar más rápido, más fuerte, más brutal. En 1989 la escena de Florida ya tenía sus reyes. Death, liderados por Chuck Schuldiner, habían inventado el lenguaje Morbid Angel, habían añadido el misticismo ocultista y la complejidad técnica con Altars of Madness. Obituary trajo el groove pantanoso, pero faltaba algo, faltaba el villano definitivo. Chuck Schuldiner era un filósofo, David Vincent de Morbid Angel era un esoterista. Benton y su banda llegaron para hacerlos. Su propuesta no era fantasía Lovecraftiana de Morbid Angel ni la crítica social de Death. Deicide desde el principio borró la línea entre el artista y el mensaje. Sus letras no hablaban de demonios metafóricos, hablaban de Charles Manson, de Jim Jones, eran true crime hecho música antes de que el término existiera. Simplemente no puedes tocar sus primeros 3 álbumes. Es un regreso a la forma totalmente brutal, diría Monte Conner. El debut de Deicide, lanzado el 26 de junio de 1990 por RC Records, no fue un experimento, fue un ataque de precisión. A diferencia de muchas bandas debutantes que buscaban su sonido, Deicide entró al estudio con una visión cristalina, forjada en años de demos crudas bajo un nombre diferente. Tuvieron que festejar con la bestia. Vamos a rebobinar las cintas hasta 1987. Antes de que el mundo conociera el nombre de Deicide, la banda operaba bajo el nombre de Carnage y poco después Amon. Formados en el 87, la alineación clásica se solidificó rápidamente. Los hermanos Eric y Brian Hoffman en las guitarras, Steve Ashame en la batería y Benton en el bajo y voz. Esta unidad se mantendría intacta durante los años más cruciales y volátiles de la banda. Los hermanos Hoffman traían un estilo de riffing que era una evolución más directa del thrash más agresivo, rápido, cromático y atonal. Pero la columna vertebral, el motor que impulsaba la maquinaria, era Steve Ashame. La primera prueba de vida fue la demo Feasting the Beast, grabada en el 87 en el garaje de los Hoffman, utilizando una grabadora de 8 pistas. Según reseñas retrospectivas y el testimonio de fans que intercambiaban cintas en la época, el sonido era una grieta al infierno abriéndose de par en par. Sin embargo, había diferencias cruciales con lo que vendría después. Las voces de Benton en el 87
17 eran mucho más graves, distorsionadas y menos articuladas. Un crítico de la época lo describió como un pitbull demoníaco vomitando en el micrófono muy rápido. Faltaba la técnica de capas, que definiría su sonido profesional, pero la ferocidad animal estaba allí. Canciones como Oblivious to Nothing, que luego sería Oblivious to Evil, ya estaban presentes en esta etapa embrionaria. Esto es crucial. Dayside no escribió su debut en el estudio en el 90. Pasaron 3 años perfeccionando estas canciones, tocándolas más rápido, más fuerte y con más odio cada vez. Pero el verdadero salto cuántico ocurrió en el 89, con su segunda demo, Sacrificial. Fue grabada en un estudio profesional, Morris Sound Recording. Esta cinta contenía 6 de las canciones que terminarían en el álbum debut. Fue esta la grabación la que empezó a circular por las oficinas de las discográficas en Nueva York y Europa. La calidad de producción dio un salto estratosférico, las guitarras de los Hoffman ganaron filo, la batería empezó a sonar como artillería. La banda envió estas cintas a revistas, fanzines y sellos, y entonces surgió un problema con pintura facial. King Diamond, la leyenda danesa del heavy metal y el ocultismo teatral, tenía una canción titulada Amon, Belongs to Them, en su álbum Conspiracy. Cuando la banda de Benton empezó a hacer ruido, la amenaza legal se hizo presente. Roadrunner Records, que ya estaba cortejando a la banda, les informó que el nombre debía cambiar para evitar demandas por infracción de derechos de autor. Para una banda menor, esto habría sido un golpe a la identidad. Para Benton, fue una oportunidad de doblar la apuesta. Si Amon era el nombre de un demonio, su nuevo nombre sería una declaración de acción. Dayside significa el acto de matrios, o específicamente la persona de un dios. El nombre fue extraído de una de sus propias canciones, autotitulada Dayside, que aparece en el álbum. Era perfecto, era corto, agresivo y teológicamente ofensivo. La historia de cómo Dayside firmó con Roadrunner Records es uno de los mitos funcionales más persistentes en la historia del death metal. Se ha contado en libros como Choosing Death y en documentales innumerables. La versión legendaria va así: Glenn Benton viaja a Nueva York, entra sin cinta en las oficinas de Roadrunner, irrumpe en el despacho de Monte Conner, el ejecutivo de artistas y repertorio, que había descubierto a Sepultura. Benton arroja la demo sobre el escritorio de Conner. Interrumpiendo una llamada telefónica, dice 4 palabras que pasarían a la historia: Sign us, yo, fírmanos, maldito. Según esta versión, Conner, aterrorizado e impresionado por la audacia, escuchó la cinta y los firmó al día siguiente. Es la narrativa perfecta del villano del metal imponiendo su voluntad a la industria corporativa. Años más tarde, un Benton más viejo y cínico matizaría la historia. En una entrevista con Exclaim, Benton calificó la anécdota del fírmanos como la de la compañía discográfica, diseñada para vender su imagen de tipo duro e inestable. Benton recuerda: fue la ciudad de Nueva York, pasaba por la oficina de Roadrunner, así que toqué el timbre, subí y le di a Monte una copia del álbum. No golpeé nada en el escritorio de nadie ni dije fírmanos. Nada de eso sucedió. No fue así. Sin embargo, hay verdad en el núcleo. Benton fue en persona, mostró una iniciativa agresiva y lo más importante, la cinta hablaba por sí misma. Monte Conner admite que la demo lo dejó totalmente anonadado. Dayside fue, según Conner, la primera banda que firmó usaba blast beats de esa manera tan prominente. El contrato se redactó. Roadrunner tenía una nueva bestia, pero Benton, demostrando una astucia comercial que contradecía su imagen. Curiosamente, tras el lanzamiento del álbum, la banda no salió de gira inmediatamente. Los promotores ofrecían sumas irrisorias para capitalizar el hype. Benton se negó: la banda vale más que eso, declaró. Entendió el principio de escasez. Si querían ver al monstruo, tendrían que pagar el precio del monstruo. Esta decisión arriesgada para un debutante cimentó el estatus de culto de la banda antes de que tocaran una sola nota en un escenario grande. En marzo de 1990, Dayside entra en la sala B de los estudios Morris Sound en Tampa para grabar su debut. Al mando de la consola estaba Scott Burns,
un hombre cuyo nombre es sinónimo del death metal de los 90. Burns no era un satanista, era un ingeniero informático o estudiante de ingeniería en ese momento, con una mente analítica, y eso era exactamente lo que Deicide necesitaba. El death metal a las velocidades que tocaba a Shame y los Hoffman presentaba un problema físico. Las ondas de sonido graves a alta velocidad tienden a cancelarse o convertirse en un zumbido indistinguible. Para solucionar esto, Burns y la banda implementaron técnicas que redefinieron el estándar de la industria. El sonido de batería en Deicide es polémico hasta el día de hoy. Se le conoce como typewriter drums, batería de máquina de escribir o sonido clicky. Steve Ashame tocaba con una precisión inhumana, pero que cada golpe de doble bombo se escuchara a 200 BPM, Burns tuvo que ser radical. Utilizaron técnicas de triggering primitivas o ecualización extrema para eliminar la resonancia retumbante del bombo y dejar solo el clic del ataque del mazo contra el parche. Esto permitiría que el oído humano distinguiera cada nota en la tormenta de blast beats, mientras que el black metal noruego buscaría más tarde un sonido atmosférico y sucio, Necrosound. Como reacción a esto, Deicide apostó por la claridad clínica. Querían que escucharas cada golpe de la paliza. Monte Conner lo llamó como un cambio de juego para el death metal. De repente la velocidad era audible, pero la innovación más aterradora estaba en la garganta de Glenn Benton. En el álbum debut, Benton no suena como una sola persona, suena como una posesión múltiple. Burns y Benton perfeccionaron el vocal layering, no usaron armonizadores digitales automáticos. Benton grababa una pista completa con su gutural profundo, el low growl, característico del death metal. Luego rebobinan la cinta y Benton graba otra pista completa sobre la primera, esta vez usando un alarido agudo rasgado casi de black metal. La mezcla de ambas pistas ejecutadas con una sincronización casi perfecta crearía un efecto estéreo desorientador. Era el sonido de dos demonios discutiendo dentro de un mismo cráneo. Las reseñas de la época en revistas como Kerrang destacaron que el álbum sonaba dedicado a morir por el diablo, en gran parte gracias a esta entrega vocal esquizofrénica de Benton. A pesar del resultado icónico, Benton nunca estuvo 100% satisfecho en la producción del álbum, citando restricciones presupuestarias y prisas. El álbum se grabó rápido en marzo, para un lanzamiento en junio, pero esa urgencia jugó a su favor. El disco no suena sobreproducido como los álbumes modernos, suena tenso, suena como si la cinta magnética estuviera a punto de romperse bajo la presión del odio. Ahora diseccionemos el contenido. El death metal de los 90 solía tratar sobre zombies, enfermedades, críticas sociales. Deicide eligió un camino diferente, la teología del mal y el crimen real. Benton no escribía cuentos de fantasía, escribía manifiestos. El álbum abre con Lunatic of God Creation. Muchos oyentes casuales asumieron que era otra canción sobre un demonio, se equivocaban. La canción es un perfil psicológico de Charles Manson. La letra explora la manipulación de la familia Manson y la idea de que Manson era un error en el plan divino, un lunático creado por el mismo Dios al que los cristianos rezaban. Musicalmente los riffs son repetitivos y circulares, imitando la naturaleza obsesiva y lavadora de cerebros de un culto. Benton canaliza la locura de Manson, no glorificándolo como un héroe, sino utilizándolo como un arma contra la moralidad cristiana. Si Dios creó todo, argumenta la canción, entonces Dios creó a Manson. Si Manson era el profeta loco, Jim Jones era el mesías del Carnage in the Temple of the Damned. Aborda la masacre de Jonestown de 1978. La canción comienza con una recreación escalofriante de un predicador instando a su rebaño a beber. Deicide utiliza este evento histórico para ilustrar su tesis principal: la fe ciega lleva a la muerte. Para Benton, la iglesia cristiana y el templo del pueblo de Jones no eran opuestos, eran espejos. Pero la canción peligrosa del álbum no trataba sobre criminales externos, trataba sobre el propio Benton, sacrificial. Esta pista generó una de las controversias más largas en la historia del metal. Benton comenzó a declarar en entrevistas que
que planeaba a la edad de 33 años para vivir una vida exactamente opuesta a la de Jesucristo, quien murió a los 33 años. Durante toda la década de los 90, esta promesa colgó sobre la banda como una espada de Damocles. Los fans lo creían, la prensa lo esperaba, era una táctica de marketing, absolutamente funcionó increíblemente bien. Mantuvo a The Side en los titulares durante una década. Benton, por supuesto, no se retiró en el año 2000. Más tarde calificaría esos comentarios como observaciones estúpidas, que afirmaría que solo los cobardes se suicidan. Pero en el 90 la convicción en su voz al cantar esa canción era absoluta. Con sus ritmos turbulentos y rabia genuina y realista, el primer álbum suena increíblemente dedicado a morir por el diablo. Mencionaría la revista Kerrang. Con el álbum en la calle, Dayside tenía que defenderlo en vivo y sus conciertos no eran recitales, eran disturbios. La imagen de la banda se centraba en la cicatriz de Benton. Como mencionamos al inicio, se quemó una cruz invertida en la frente. Según el baterista, esto comenzó como una respuesta competitiva. El guitarrista Brian Hoffman se había quemado una cruz en el brazo con un cigarrillo y estaba recibiendo atención de la prensa. Benton, impulsado por el ego y la necesidad de ser el macho alfa del mal, decidió superarlo quemándose la frente. La repetición del acto 12 veces para mantener la cicatriz visible demostraba un compromiso con el K-Babe, la realidad escénica, que ni siquiera las bandas de black metal habían alcanzado aún. La violencia atrajo violencia, vísceras en el escenario. Benton era conocido por llevar bolsas de órganos de animales, hígados, tripas, tenidos de carnicerías y lanzarlos a público, maniquís que destrozaba en escena. Lugares legendarios como el Janus Landing en San Petersburgo y The Ritz en Tampa prohibieron a la banda de por vida debido al caos y la limpieza biopeligrosa posterior. La Animal Militia, un grupo radical de derechos animales, amenazó de muerte a la banda. En Estocolmo, una bomba real detonó durante su set, supuestamente dirigida a ellos, mientras otras bandas cancelaban giras por gripe. Dayside tocaba entre amenazas de bomba. Estas historias cimentaron la reputación del álbum debut. No necesitabas escucharlo para temerlo, pero si lo escuchabas, entendías que el miedo estaba justificado. ¿Qué queda hoy de ese verano de 1990 en Tampa? El debut de Dayside vendió más de 100,000 copias en sus primeros años, una cifra astronómica para el death metal extremo, convirtiéndolo en el segundo álbum más vendido del género en la época, solo detrás de Cannibal Corpse, pero su legado va más allá de los números. Este disco enseñó al death metal a ser técnico, sin perder el alma. Enseñó a los productores a cómo grabar baterías a velocidades imposibles y enseñó al mundo que el diablo no vivía en el infierno bíblico, sino en los suburbios de América, en las mentes de locos como Manson, Jones y Glenn Benton. Uno de los debuts más grandes de cualquier banda jamás, diría Metal Crypt. Metal Hammer lo colocó en el top 10 de álbumes de death metal de todos los tiempos. Muchos intentaron copiar la fórmula, innumerables bandas se quemaron cruces, cantaron sobre Satán y tocaron rápido, pero pocos lograron capturar la atmósfera genuinamente malévola, la sensación de peligro real que emana de los surcos de este vinilo. Como dijo un crítico de Metal Academy, si una banda se vuelve demasiado pretenciosa, podría ser algo peor que sentarse en una copia de Dayside para reconectarse con el corazón palpitante del death metal. Si este descenso a la locura de Florida te ha gustado, tengo una misión para ti. Suscríbete al canal y activa la campana porque en el próximo episodio abriremos el expediente de Suffocation. Déjame en los comentarios, ¿crees que la historia de la oficina de Roadrunner es real o un mito brillante? ¿Cuál es tu canción favorita de este álbum? Esto ha sido La Autopsia del Mal. Nos veremos en el infierno.